Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de terapia antimicrobiana, hablando de los antibióticos que inhiben la síntesis proteica que nos faltaba. Dijimos que a nivel de la síntesis proteica teníamos aminoglucósidos, tetraciclinas, que son los que vimos. Ahora vamos a hablar de macrólidos, lincosamidas, fenicoles y estreptograminas. A nivel 30S teníamos aminoglucósidos tetraciclinas y a nivel 50S los que vamos a tratar en este video. Macrólidos, lincosamidas, fenicoles y estreptograminas. Comencemos con los macrólidos. Los macrólidos son lactonas macrocíclicas. En la naturaleza hay gran cantidad de lactonas macrocíclicas. Las avermectinas son lactonas macrocíclicas, pero no tienen acción antibiótica. Hay antimicóticos que son lactonas macrocíclicas, pero no tienen acción antibiótica. Dentro de los de acción antibiótica tenemos a los macrólidos, y estructuras como las lincosamidas tienen también acción antibiótica, un mecanismo de acción similar al de los macrólidos, comparten el mecanismo de acción y comparten algunas características físico-químicas. En cuanto a los macrólidos, tenemos una gran cantidad de componentes. Está la eritromicina, que fue uno de los primeros macrólidos descubiertos, espiramicina, tirosina, la tilmicosina que se obtiene de la tirosina, son membrados entre 14, 15, 16 carbonos. Los últimos macrólidos de mejores características farmacocinéticas y que se los conoce como moléculas inteligentes, vamos a ver luego por qué. Podemos mencionar a claritromicina, citromicina, tulatromicina. La tulatromicina es una triamidina que se obtiene a partir de la citromicina. Claritro y acitromicina son más de humanas. Citromicina hay algunas formulaciones para pequeños animales. Tulatromicina fue desarrollada para veterinaria, para porcinos y para bovinos de carne. Dentro de las lincosamidas encontramos a la lincomicina, la clindamicina y la pirlimicina. La pirlimicina fue desarrollada para veterinaria, para el tratamiento de mastitis. En cuanto al mecanismo de acción de los macrólidos y de las lincosamidas, dijimos que era nivel 50S, y lo que hacen es inhibir a la peptidiltransferasa y al proceso de translocación. La peptidiltransferasa es la enzima que transfiere el aminoácido desde la zona polipeptídica, el primer aminoácido desde la zona polipeptídica hacia la zona aminoácidica por detrás del segundo aminoácido para formar el dipéptido, o el último dipéptido por detrás del tercer aminoácido, y así sucesivamente para formar la cadena polipeptídica que da lugar a la síntesis proteica. Y el proceso de translocación es cuando se produce la translocación desde la zona aminoácidica a la zona polipeptídica. ¿Sí? Entonces, los aminoácidos ingresan por la zona aminoácidica con el ARN transferencia, se produce el proceso de translocación y luego la peptidiltransferasa transfiere el péptido que se va en la zona polipeptídica por debajo del otro aminoácido que está ingresando a nivel aminoácidico y así sucesivamente hasta dar lugar a la liberación de la proteína. Esos son los dos procesos que inhiben los macrólidos y las lincomicinas. En cuanto a los macrólidos, son moléculas básicas que tienen un pK que va entre 6,7 a 8,3, 9 y pico, los últimos extremadamente liposolubles con una gran penetración intracelular.
Obviamente, al ser moléculas de pK alcalino, van a sufrir trapping iónico en cavidades o en fluidos con un pH ácido, porque van a estar altamente ionizadas, necesitan del metabolismo hepático, se van a eliminar vía biliar y vía renal. Y en los macrólidos de última generación, como claritromicina, acitromicina, tulatromicina, tienen una elevadísima semivida de eliminación, muy prolongada. Por ejemplo, acitromicina tiene una semivida de eliminación de 30 horas, un volumen de distribución extremadamente alto porque llegan a tejidos muy, muy profundos, son muy liposolubles, llegan, se meten dentro de las células. Y en estos macrólidos de última generación lo que se ha ido buscando es mejorar características de espectro de actividad y de tolerancia cuando son administrados por vía oral. La eritromicina produce muchas náuseas, vómitos, es muy irritante, y bueno, la citromicina que se desarrolló para medicina humana, para utilizarla en pediatría, 3 dosis una vez por día, es mejor tolerada por los chicos cuando es administrada por vía oral. Por eso es que la citromicina se la desarrolló más que nada en humana para pediatría, para las infecciones de difícil resolución, que los padres se olvidaban de continuar con el tratamiento, entonces acá les daban viernes, sábado, domingo, 3 dosis una vez por día y tenían una gran cobertura. Después se usó tan mal que avanzó muchísimo la resistencia, después se hicieron formulaciones para pequeños animales, para animales de compañía, pero porque la toleraban teóricamente mejor que la eritromicina, pero igual produce irritación gástrica y da vómitos, menos que el eritro, ¿no? En cuanto al espectro de actividad de los macrólidos, van a trabajar frente a gram positivos y gram negativos, aerobios, anaerobios, algunos micoplasmas, pero hay mucha resistencia en los micoplasmas y fundamentalmente tienen una gran acción a nivel de las bacterias intracelulares. Como dijimos recién, son moléculas de pK alcalino, por lo tanto son secuestradas en tejidos o en órganos donde el pH es más ácido, como en próstata o en ubre, que se encuentran con una leche ligeramente más ácida que el plasma, entonces se produce el secuestro iónico. Paradójicamente, en el estado de mastitis, donde dijimos que se elevaba un poquito el pH, así como entran, salen, porque no se produce el secuestro, pero igual se logran altas concentraciones terapéuticas. Como podemos ver aquí en esta curva, en esta gráfica vamos a encontrar la curva verde, es la concentración sérica de tirosina administrada por vía intramuscular en vacas sanas y con mastitis, a razón de 20 miligramos kilo. La curvita verde son las concentraciones séricas. La curva fucsia son las concentraciones de tirosina en leche normal. Entonces es una base débil, ¿sí? Que va por sangre, no está disociada, llega a la glándula mamaria, se encuentra con un pH más bajo, una leche normal, pH 5, entonces sufre secuestro iónico y hay altas concentraciones. En cambio, en una leche mastítica, donde el pH se eleva un poquito, el pH de la leche se acerca más a 7, está menos secuestrada, pero igual son concentraciones altas y persistentes. Aquí encontramos la concentración inhibitoria mínima para Staphylococcus aureus y para Streptococcus. La SIM50 está entre 0,5 y 1, la cubrimos muy bien en la leche mastítica, pero no la SIM90 que es muy elevada. Entonces esto es parte también del uso irracional de los antibióticos, cuando no conocemos cuál es la concentración inhibitoria mínima del patógeno que queremos atacar. ¿De acuerdo?
En este caso, fíjense, es un macrólido de última generación, es acitromicina en animales también sanos y con mastitis en bovinos tras la administración intramamaria. Y acá, cuando hicimos este ensayo, nos llevamos una sorpresa. Fíjense que la curva fucsia de aquí arriba son las concentraciones en leche mastítica y las blancas son las concentraciones de acitromicina en leche normal. Teóricamente, por lo que vimos recién con los macrólidos convencionales como la tirosina, cuando la leche está mastítica, las concentraciones bajan porque el pH se alcaliniza, entonces el macrólido puede ingresar a la glándula mamaria, no se ioniza y vuelve a salir. Este, entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué yo hoy les dije que se hablaba de moléculas inteligentes? Ocurre que los macrólidos de última generación tienen una gran captación por las células blancas, por las células de la defensa, por los polimorfos nucleares, por los glóbulos blancos, los leucocitos, los macrófagos. Entonces, en una leche mastítica, el conteo de células somáticas está extremadamente elevado. Cuando yo lo administro, estas son las concentraciones en sangre, que son re bajitas y muy erráticas. Si yo miro estas concentraciones séricas, digo, esto no me sirve para nada. Está por debajo de la concentración inhibitoria mínima del Staphylococcus aureus, que para este caso nos dio 0,5 microgramos por mililitro. Entonces, si miro lo de sangre, digo, esto no sirve. ¿Qué ocurrió? Cuando nosotros lo administramos, rápidamente se mete dentro de los polimorfos nucleares en la glándula mamaria mastítica y logra concentraciones extremadamente elevadas durante un tiempo extremadamente prolongado. Por eso es que no tuvo éxito para el tratamiento de la mastitis porque deberíamos descartar la leche durante 20 días, imposible. ¿Sí? Fíjense que tiene concentraciones por arriba de la CIM, se mantienen durante más de 166 horas. Esto es lo que ocurre, por lo cual se lo administra en humana en una vez por día, 3 días. Se logran concentraciones muy elevadas en el sitio de infección. Viajan por sangre dentro de los polimorfos nucleares y se concentran en el sitio de la infección. En cuanto a los efectos adversos de los macrólidos y de las lincosamidas, en general producen trastornos gastrointestinales cuando son administrados por vía oral, como mencionamos recién, por esa irritación, y diarreas muy grandes en herbívoros que pueden llegar a ocasionar la muerte, por lo cual están contraindicados los macrólidos por vía oral en equinos, en conejos, ¿sí? Bueno, son muy irritantes en pequeños porque producen vómitos. Su administración por vía intramuscular también produce una gran irritación, son moléculas muy irritantes. Va a existir resistencia cruzada entre los macrólidos y las lincosamidas porque compiten por el sitio de unión y también con los fenicoles y las streptograminas. En cuanto a los fenicoles, dentro de los fenicoles tenemos al cloranfenicol, que fue el primero del grupo, obtenido a partir del Streptomyces venezuelae, este, que es natural a partir de esto se me corrió, el sintético viene acá, perdón, el tianfenicol se obtuvo por síntesis a partir del cloranfenicol, modificando si este grupo nitrobenceno se reemplazó en el tianfenicol por un grupo amino, se vio que
el cloranfenicol produce su toxicidad irreversible en el hombre, que esa aplasia medular es responsable de este grupo nitro. Por lo tanto, fue reemplazado por por un amino en el tianfenicol, disminuyendo entonces la posibilidad de producir aplasia medular. En el caso del florfenicol, que se obtiene a partir del tianfenicol, se le agregó, es un análogo del tianfenicol, y se le agregó un grupo flúor. Lo que hacen los fenicoles es producir una unión irreversible a nivel 50S, inhibiendo a la peptidiltransferasa. Fundamentalmente inhiben a la enzima peptidiltransferasa, por lo tanto no se puede completar la elongación del polipéptido. En cuanto a las características físico-químicas, el cloranfenicol es un alcohol. Tianfenicol y florfenicol son moléculas básicas de pK alcalino. El tianfenicol tiene un pK de 7,2, el florfenicol por ahí cerquita, es una base débil, son moléculas muy liposolubles con una amplia distribución en el organismo por su liposolubilidad, y además al pH de la sangre no están altamente ionizados, sufren metabolismo hepático, se eliminan vía biliar y vía renal. Tienen un espectro de actividad amplio frente a aerobios y anaerobios gram positivos, gram negativos. El cloranfenicol fue una molécula de elección para la salmonela, porque además evita el shock endotóxico porque le produce una muerte lenta. En el caso de las salmonelas, el cloranfenicol tenía un efecto bactericida. Por ejemplo, las salmonelas en un momento eran altamente sensibles, y si se hacía una dosificación adecuada tenía una acción bactericida frente a la salmonela y era la droga de elección para el tifus. Pero después se prohibió en todo el mundo justamente por esa toxicidad irreversible que produce en el hombre, que es aplasia medular, dosis independiente, de aparición mediata. Por lo tanto, nosotros no podemos establecer una concentración mínima al ser dosis independiente. Si hay una predisposición genética que tiene una casuística de 1 en 50.000, si hay una predisposición genética, ese grupo nitrobencénico del cloranfenicol va a ocasionar una aplasia de la médula con muerte del animal de manera que inmediata, pese a la semana o a los meses de haber sido tratado con el cloranfenicol. Por eso estuvo prohibido. Su uso frente a tifus era bajo estricta prescripción médica cuando no había otras moléculas que lo pudiesen reemplazar. Así surgió el tianfenicol para evitar este problema del cloranfenicol, pero no tuvo éxito a pesar de ser también económico, tener el mismo perfil farmacocinético, el mismo espectro de actividad. No era tan económico como el cloranfenicol, pero bueno, no producía la muerte de los animales. Eso es en cuanto a la toxicidad del cloranfenicol. En animales, el cloranfenicol no produce aplasia medular, sí produce una supresión reversible, una anemia reversible en todos los animales, que es mucho más importante en el gato. El cloranfenicol se metaboliza por conjugación con el ácido glucurónico, y recuerden que los gatos tienen déficit de glucuroniltransferasa, entonces es mucho más lento el metabolismo y es más fácil que pueda llegar a tener efectos adversos, pero en general la anemia en animales es reversible. Sí puede producir tanto en los chicos, en los bebitos, como en felinos, justamente por este déficit de glucuroniltransferasa, el síndrome gris, que es un colapso cardiorrespiratorio. Em, en
animales no produce aplasia irreversible, produce la anemia reversible. El problema está que en los animales destinados al consumo del hombre, si quedan residuos de cloranfenicol, como el cloranfenicol dijimos que producía en el hombre aplasia medular, dosis independiente, no podemos establecer en animales destinados al consumo del hombre un límite máximo de residuos permitidos por debajo del cual estos alimentos de origen animal sean inocuos para la salud del hombre. Por lo tanto, en animales de consumo está prohibido. En animales de compañía pueden ser utilizados, siempre y cuando no se consuman. En China, por ejemplo, que se consumían los perros, no se puede utilizar el cloranfenicol. El tianfenicol no está formulado en nuestro país para veterinaria, sí en Europa hay formulaciones a base de tianfenicol, lo que sí está en nuestro país es el derivado del tianfenicol, que es el florfenicol, que se lo utiliza fundamentalmente en animales destinados a consumo, porcinos, aves, bovinos. En cuanto a las streptograminas, tenemos la virginiamicina, que utilizaba como promotor de crecimiento, se prohibió, obviamente. También se une a nivel 50S, inhiben a la peptidiltransferasa, el mismo mecanismo de acción, y tenía un espectro de actividad frente a aerobios y anaerobios, aerobios gram positivos, algunos micoplasmas. En general, las bacterias gram negativas son resistentes a la virginiamicina. Se la utiliza en humana como alternativa cuando hay infecciones por vancomicina, enterococos vancomicina resistentes. Por esta razón es que están totalmente prohibidos como promotores de crecimiento en veterinaria. ¿Sí? Forma parte del arsenal de antibióticos críticamente importantes para medicina humana. Por lo que estuvimos hablando de este grupo que trabaja a nivel 50S entre macrólidos, lincosamidas, estreptograminas, va a existir antagonismo con los bactericidas y entre ellos mismos porque compiten por el sitio de unión. Ahora pasaríamos al otro grupo de antibióticos que trabajan a nivel de los ácidos nucleicos, ADN o ARN. Dentro de estos antibióticos nos vamos a encontrar con dos grupos muy importantes, como el que afecta a la replicación del ADN, las quinolonas y fluoroquinolonas, y los que afectan al ARN, como las ansamicinas, dentro de las cuales encontramos rifaximina, rifampicina, ¿sí? Generalmente estos que afectan a los ácidos nucleicos van a ser bactericidas rápidos. Más que nada las fluoroquinolonas, las ansamicinas por ahí tardan un poquito más, pero son bactericidas. En cuanto a las quinolonas, este es el anillo básico del ácido anhidríxico, es una de las primeras quinolonas que tenía ciertas características no deseadas, como la toxicidad, producían convulsiones, no tenían buenos perfiles cinéticos, por lo tanto se les incorporó un grupo flúor a nivel de carbono 6 que mejoró el espectro de actividad, la potencia y la seguridad. Ya las fluoroquinolonas no ocasionan teóricamente tantos trastornos neurológicos. Así surgieron las fluoroquinolonas, entonces, que son las que más se utilizan en la actualidad, pero también estos antimicrobianos están siendo bastante observados por la gran resistencia a los mismos, se los ha utilizado mucho, por ejemplo en Estados Unidos comenzaron a prohibir el uso de fluoroquinolonas en animales destinados al consumo del hombre, sobre todo en avicultura, por el avance de Campylobacter resistentes.
Comenzó con un retiro voluntario, ya prácticamente no se lo utiliza. En la Comunidad Europea también se está usando bajo una estricta prescripción veterinaria cuando es sumamente necesario, si no se trata de evitar el uso. Están tratando de disminuir el uso de antimicrobianos en producción animal. Dentro de las fluoroquinolonas encontramos a la enrofloxacina, la norfloxacina, la ciprofloxacina. Ciprofloxacina es metabolito activo de la enrofloxacina. La ciprofloxacina se desarrolló para humana, se usa en veterinaria también. La enrofloxacina es de uso exclusivo en veterinario. La danofloxacina también es de uso exclusivo en medicina veterinaria. Marbofloxacina, hay infinidad de cantidades de fluoroquinolonas. Estas son las más comunes que les menciono. En cuanto al mecanismo de acción de las fluoroquinolonas, es inhibir a la topoisomerasa 2, que es la ADN girasa, este, que son las encargadas del superenrollamiento del ADN, inhibe el superenrollamiento. Para que se lleve a cabo la transcripción, ¿sí? Se debe desplegar esta doble hélice helicoidal del ADN, se estira, se abre y se lleva a cabo la transcripción. Y luego se vuelve a guardar porque el ADN estirado es 1000 veces más largo que la bacteria. Entonces, para que pueda entrar dentro de la bacteria está súper enrollado. Lo que hace la ADN gerasa, las topoisomerasas 2 en gram negativos, y se habla de la topoisomerasa 4 en los gram positivos como si fuese otro sitio de la ADN girasa, es inhibir el superenrollamiento. Por lo tanto, son bactericidas de acción rápida. En cuanto a las características farmacocinéticas, son moléculas anfotéricas con un pK entre 6 y 9, muy liposolubles. Pueden entrar a las membranas, atravesar las membranas biológicas con mucha facilidad. Las modificaciones de pH, los cambios de pH los pueden alterar un poco, disminuyendo la actividad de las fluoroquinolonas en cierto grado y dependiendo de cada fluoroquinolona, pero tienen una amplia distribución, un volumen de distribución elevado, penetración tisular y penetración intracelular. Necesitan del metabolismo hepático y por lo tanto se van a eliminar vía biliar y vía renal. En el caso de la enrofloxacina, dijimos que daba un metabolito activo, que es la ciprofloxacina, y en el caso de la danofloxacina, que es la otra que se desarrolló para veterinaria, el metabolito activo es una desmetildanofloxacina. Entonces, cuando yo cuantifico tras la administración de enrofloxacina, cuantifico en sangre o en tejidos enro y cipro. Si administro dano, cuantifico dano y desmetil danofloxacina, ¿sí? Porque son metabolitos activos. Dentro de las fluoroquinolonas tenemos, bueno, las primeras que son las quinolonas, el ácido analidíxico, el pipemídico, ¿sí? Que fundamentalmente tenían actividad frente a gram negativos, menos las pseudomonas, pero necesitábamos ampliar el mecanismo de acción, el espectro de actividad y necesitábamos disminuir efectos adversos o secundarios. Por eso surgen las fluoroquinolonas, que serían las de segunda generación, donde entra la ofloxacina, ciprofloxacina, norfloxacina, que sigue siendo el espectro de actividad frente a gram negativos, incluye pseudomonas, incluye gram positivos como el Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que eran resistentes a penicilinas y a las cefalosporinas, incluyen las de segunda generación a las micobacterias. ¿Qué ocurre? Se las utilizó tanto a las clamidias también, en la ciprofloxacina se la utilizó muchísimo, que
hay una resistencia en humana infernal, no podríamos atacar a ninguna clamidia con ciprofloxacina, ¿sí? Surgen así las de tercera generación, mucho más potentes. Dentro de estos es la de la levofloxacina, que se la utiliza muchísimo hoy en día también en humana para las infecciones renales y hay una resistencia infernal. Bueno, estas dos de tercera generación, danofloxacina y enro, son de veterinaria, tienen espectro de actividad, entonces gram positivos y gram negativos. Pero ya les digo, hay extremada resistencia. De cuarta generación, moxifloxacina, gatifloxacina, trovafloxacina, tienen un espectro bastante importante, aumentado hacia anaerobios, trata de preservárselo, pero bueno, eh, por esa razón son antibióticos críticamente importantes para medicina humana y hay que cuidarlos mucho para recuperarlos, para poder contar con los mismos. Entonces, en cuanto al espectro, dijimos gram negativos más que gram positivos, aerobios, anaerobios, bacterias intracelulares, muy utilizadas para infecciones urinarias, para infecciones em, intestinales. Bueno, los enterococos vancomicina resistentes también son resistentes ya a las fluoroquinolonas. Nos vamos quedando sin antibióticos. En el caso de las fluoroquinolonas de última generación, lo que se busca es mejorar el espectro de actividad y tener mejor comportamiento farmacocinético, que llegue a nivel intracelular, que tenga semivida de eliminación más larga, que pueda hacer esto de una sola administración por día, que se logren concentraciones adecuadas y en general casi todos los últimos antibióticos o antibióticos de última generación se desarrollaron ya considerando pautas farmacocinéticas, farmacodinámicas, como vamos a tratar en el próximo video. En cuanto a los efectos adversos de las fluoroquinolonas, en general se dice que son bastante seguras, pero pueden llegar a producir en caninos y en equinos jóvenes problemas como artropatías, suelen acantonarse en la membrana del cartílago articular y produce vesículas que termina dañándolo, entonces están contraindicados, pueden ocasionar a nivel renal cristaluria. Cuando tenemos, en el caso de las fluoroquinolonas, que dijimos que se logró disminuir eh, ese efecto tóxico que ocasionaba a nivel central, pero si los perros que vamos a tratar tienen antecedentes de epilepsia, están contraindicadas también las fluoroquinolonas. ¿Sí? Pueden ser irritantes, eso está muy relacionado con la característica físico-química de la molécula y con el vehículo utilizado. Y bueno, hay mucha resistencia con alteración del sitio blanco, el ADN girasa, que cambia su conformación, entonces no se puede inhibir, y alteración de la permeabilidad, se cierran las porinas, los canales porínicos en los gram negativos, entonces no pueden ingresar. El otro grupo que afecta a los ácidos nucleicos, pero al ARN, está integrado por las ansamicinas. Dentro de las ansamicinas vamos a encontrarnos con la rifampicina, la rifaximina, son producidas por el Streptomyces. A partir de las primeras que eran naturales, se comenzaron a modificar su estructura, se obtuvieron por síntesis las distintas ansamicinas utilizadas actualmente. Lo que hacen es inhibir a una enzima que es la ARN polimerasa ADN dependiente, por lo tanto se impide la transcripción para la producción del ARN mensajero.
Entonces, cuando se produce la apertura de la doble hélice helicoidal del ADN para llevarse a cabo la transcripción, se inhibe la ARN polimerasa ADN dependiente y no se puede producir la transcripción, por lo tanto no hay producción de ARN mensajero. Se inhibe. En cuanto a sus características físico-químicas, son moléculas liposolubles, son bases que pueden estar entre un pK 1,7, 7,9, ¿sí? Tienen doble grupo, son anfotéricas, tienen muy buena absorción tanto por vía oral en los monogástricos, aunque en el caso de la rifaximina, por ejemplo, se ha desarrollado para su uso en la diarrea del viajero y tienen una muy buena acción a nivel gastrointestinal y una muy baja absorción. Entonces, trabajan más a nivel local. En cambio, las otras tienen absorción por vía oral, tienen amplia distribución con penetración intracelular, que está aumentada en los procesos inflamatorios como hemos venido mencionando, necesitan del metabolismo hepático y se elimina de un metabolito activo, ¿sí? Se elimina por secreción biliar y renal. Hay que considerar que las ansamicinas son inductores metabólicos del citocromo P450, entonces ojo con todas aquellas moléculas que también son metabolizados por el sistema citocromo P450 porque se van a metabolizar más rápidamente. Esto es el caso de la inducción metabólica que ocasionan las ansamicinas sobre los anticonceptivos, por ejemplo. Entonces acorta la semivida de eliminación de los anticonceptivos y los anticonceptivos no van a estar trabajando como corresponde, no van a tener la persistencia en el organismo adecuada. En cuanto al espectro de actividad, fundamentalmente tienen espectro frente a gram positivos, al estáfilo, pero también tienen acción frente a gram negativos, frente a anaerobios, bacterias intracelulares, protozoos, ¿sí? Pero es de elección para el aureus, son de elección para el aureus y además para el Mycobacterium tuberculoso. Las ansamicinas forman parte del arsenal terapéutico para el tratamiento de la tuberculosis, justamente porque tienen penetración intracelular y no producen la muerte rápidamente, ya que el Mycobacterium tuberculoso es de crecimiento lento, entonces lo puede atacar. Hay resistencia adquirida muy fácilmente. Rápidamente se seleccionan cepas resistentes con alteración del sitio blanco, la ARN polimerasa ADN dependiente. Mutan rápidamente, hay una resistencia de alto nivel por mutación cromosómica. Por esta razón las ansamicinas suelen administrarse asociadas con otros antibióticos para poder retrasar el avance de la resistencia, ¿sí? Se combinan con otros. En cuanto a los efectos secundarios, pueden dar reacciones de hipersensibilidad en tratamientos muy prolongados, sobre todo el de la tuberculosis, que es un tratamiento muy largo. Pueden producir alteraciones hepáticas, hepatitis. Se habla de teratogenicidad, por lo tanto, no conviene durante la preñez o en el embarazo en la mujer. También las ansamicinas forman parte de los antibióticos críticamente importantes para medicina humana. Dijimos que convenía asociarlos con otros antibióticos, se los suele asociar con aminoglucósidos, con isoxazolilpenicilinas, con vancomicina, ¿sí? Para evitar la resistencia. Ahora pasaríamos al último grupo, de acuerdo a la clasificación por mecanismos de acción, que son los que inhiben las vías metabólicas.
Dentro de estos encontramos a las sulfonamidas. Las sulfonamidas son sintéticas derivadas de la sulfanilamida, que en realidad lo que se estaba buscando era un colorante y se vio que tenía acción antibacteriana, el Prontosil, que se metaboliza y da sulfanilamida. Dentro de las sulfas tenemos sulfapirina, sulfisoxazol, sulfadimetoxina, sulfadiazina, que estas son absorbibles por vía oral, es decir, yo las puedo administrar por vía oral y voy a obtener un efecto sistémico, ¿sí? Luego están sulfas de baja absorción oral, que es para un tratamiento local, para una gastroenteritis, o se las utiliza para coccidios también, como la sulfasalacina, salilsulfatiazol, ¿sí? Y otras que son de administración tópica, como la sulfacetamida. En el caso de las sulfas absorbibles, hay que considerar que las sulfas, como la sulfadimetoxina, tiene baja solubilidad con una gran tendencia a precipitar a nivel renal y dar cristaluria. Las sulfas más modernas son mucho más solubles, entonces se evita este efecto secundario adverso o toxicidad, que es cristaluria. Una eh, posibilidad de revertir este efecto adverso es asociar dos o tres sulfas, vamos a verlo luego, que se disminuye la capacidad de producir cristaluria porque cada sulfa solubiliza a su velocidad, entonces no se incide una sobre la solubilidad de la otra, por lo tanto baja la capacidad de producir efectos adversos a nivel renal. En cuanto al mecanismo de acción, dijimos que eran antimetabolitos que afectaban a los precursores del esqueleto bacteriano. Nosotros sabemos que las bacterias forman sus propias bases a partir del ácido paraminobenzoico en presencia de pteridina, que por acción de una enzima, la dihidroteroato sintetasa, pasa a ácido dihidroteroico. Las sulfas lo que hacen es inhibir esta enzima sintetasa, inhiben a la dihidroteroato sintetasa. Si yo doy sulfas solas, las bacterias pueden hacerme un bypass metabólico, se saltean este paso y continúan con la síntesis de sus bases. Y a su vez, si doy sulfas solas, tienen un efecto bacteriostático reversible, porque si el sistema inmune no está funcionando, terminó la acción de la sulfa y hay recrecimiento bacteriano, ¿sí? Entonces, lo que suele hacerse, como a partir del ácido dihidrotereoico pasafolínico y de folínico por acción de la folínico reductasa pasafólico, se asocian con diaminopiridinas como el trimetoprim. Entonces yo ataco a la cadena bacteriana de síntesis por dos flancos. Ataco a la bacteria por dos flancos. Inhibo con las sulfas la dihidroteroato sintetasa y con la trimetoprima, con las diaminopiridinas, al ácido fólico reductasa. De esta manera, al asociar sulfas con diaminopiridinas, obtengo un sinergismo de potenciación, un efecto bactericida. De esa manera inhibo la formación de los precursores, purinas y pirimidinas, para la formación del esqueleto bacteriano. Las sulfas son moléculas que en cuanto a sus características físico-químicas son ácidos débiles, un pK entre 5,4 a 10, varía el pK entre todas las sulfas, por lo tanto tienen una liposolubilidad moderada. Vimos que habían algunas de absorción oral y que eran las sistémicas y otras que no se absorben. Aquellas que se absorben van a tener una distribución bastante importante, rápida, pueden penetrar en los líquidos tisulares, van a tener metabolismo tanto a nivel tisular como a nivel hepático y se van a eliminar vía biliar y vía renal también, porque las sulfas de hecho también se las utiliza para el tratamiento de infecciones renales.
la trimetoprima, las diaminopiridinas son mucho más potentes que las sulfas. En general, en la formulación que vienen asociadas hay una de trimetoprima, 4 de sulfas. Y después las concentraciones que se encuentran en sangre son mucho más altas las de trimetoprima. Obviamente tienen que acompañar la farmacocinética de las sulfas, tienen un poco más de liposolubilidad, pero las acompañan perfectamente y se eliminan por todas las vías, vía biliar, por heces, por orina, por leche, sí, por las lágrimas. En cuanto a los efectos adversos de las sulfas, producen reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en el Doberman. Puede producir trastornos hematopoyéticos, diátesis en los cachorros, queratoconjuntivitis y cataratas en tratamientos muy prolongados, sobre todo en animales más viejitos. Y como mencionábamos recién, puede dar lugar a la formación de cristaluria con hematuria, ¿sí? Problemas de obstrucción renal que a veces no, no hay tratamiento para poder revertir estos cristales y hay que ir a cirugía. Aquí está lo que les mencionaba de las interacciones, bueno, sinergismo de suma, cuando asociamos 2 o 3 sulfas para disminuir esos efectos secundarios. Cada sulfa tiene su velocidad de solubilización y no se incide una sobre la otra. Y sinergismo de potenciación, que se logra un efecto bactericida cuando asociamos sulfa más trimetoprima. Se va a dar un antagonismo cuando asociamos sulfas, por ejemplo, con anestésicos locales como la procaína, que deriva del paraminobenzoico. Yo le estoy dando sustratos, que vimos que el esqueleto se forma a partir del paraminobenzoico. O cuando tengo un absceso, una zona muy sucia y yo no lo limpio y quiero limpiarlo con una sulfa. La sulfa es un quimioterápico, es sintético, es un quimioterápico de acción antibacteriana, no es un desinfectante. Entonces tengo que limpiar. Los desinfectantes, por cierto, tampoco tienen buena potencia cuando hay material orgánico. Hay que limpiar, hay que hacer la toilette y después utilizar el antibiótico adecuado. En cuanto al espectro de actividad, gram negativos, gram positivos, anaerobios y aerobios, anaerobios muchísimo menos, se los utiliza mucho para los protozoos, se los utiliza como coccidiostáticos y coccidicidas cuando están asociados con la trimetoprima. Ojo, porque también tienen uso como promotor de crecimiento en porcinos. Hay mucha resistencia porque se los utiliza de manera con efecto antibiótico, como coccidiostático o como promotor de crecimiento. Entonces hay un gran uso. Hay resistencia cruzada entre ellos, obviamente. Puede haber alteración del sitio blanco, alteración de la permeabilidad de los canales de porina en los gram negativos o el bypass metabólico, como les mencionaba recién. Otros antibióticos que lo vamos a pasar rápido, están los ionóforos como monensina la salocid, los nitrofuranos y los nitroimidazoles. Dentro de los nitrofuranos, nitrofurazona, nitrofurantoína, nitrofuratel, nifuroquina y furazolidona, que es la que más conocen de pronto, y dentro de los nitroimidazoles, metronidazol y dimetridazol. En general se habla de que son bactericidas. La monensina se la utiliza como promotor de crecimiento, no tiene acción antibiótica y uso terapéutico. Son productos obtenidos a partir del Streptomyces cyanomonensis. La monensina se la sigue utilizando, modifica la permeabilidad celular y su uso fundamental es como promotor de crecimiento en rumiantes. Esto ya vieron algo en digestivo de rumiantes.
para el control de coccidiosis en aves, para la prevención de acidosis y timpanismo, para el control de enteropatías en porcinos. En cuanto al espectro de actividad, habían visto que tenía un espectro frente a gram positivos, Campylobacter, Serpulina, frente a protozoos, hongos, más que nada frente a gram positivos, entonces aumenta la flora, la microflora ruminal aumentando los gram negativos, que esto incide en el metabolismo, aumentando el propiónico dando lugar al acético, aumenta la eficiencia de conversión, desdobla las proteínas, disminuye la producción de protones, de ácido fórmico, lactato y de metano. Por eso tampoco se la quiere prohibir del todo, porque se vio que el uso de la monensina disminuye la contaminación ambiental porque disminuye la producción de metano de los rumiantes. En cuanto a los nitrofuranos, son de amplio espectro. Los nitrofuranos para actuar necesitan ser degradados por unas enzimas bacterianas que son las nitroreductasas, que son las que van a producir esos compuestos que previenen la traslación del ARN mensajero. Por lo tanto, hay una alteración en la lectura codón-anticodón, ¿sí? Afectan a la producción del ARN mensajero y no va como tiene que ir. En cuanto al espectro de actividad de los nitrofuranos, trabajan frente a bacterias, anaerobios, tienen un gran uso frente a los hongos, para los protozoos y para micoplasma. Son tóxicos, es conveniente administrarlos de manera tópica. Hay cremas de ordeñe que tienen nitrofuranos, lavados para la metritis o tópicos para las dermatitis, ¿sí? Se las utiliza de manera tópica porque tienen efectos adversos, son mutagénicos, producen alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Esto hace que estén prohibidos en animales destinados al consumo del hombre. Hace unos años se encontraron nitrofuranos en tambores de miel que se exportaban a la Comunidad Europea y se decomisaron todos los tambores. Están totalmente contraindicados, totalmente prohibidos en animales destinados al consumo del hombre, justamente por estos efectos adversos que son mutagénicos, procancerígenos y producen trastornos neurológicos. Uso nada más que tópico. Dentro de los nitroimidazoles son derivados sintéticos de los nitrofuranos, se produce la reducción anaeróbica de ese grupo nitro, entonces se forman compuestos que afectan al ADN, rompen al ADN. En cuanto al espectro de actividad, es gram positivos, gram negativos, también protozoos, y para yardas se las utiliza muchísimo a los nitroimidazoles. Por eso yo les decía que lo deben conocer, es el metronidazol, se utiliza mucho para las yardas en pequeños animales, tiene buena absorción por vía oral en perros, con baja unión a las proteínas plasmáticas, em, y a las proteínas tisulares, se metabolizan a nivel hepático, se eliminan vía biliar, vía renal y también por leche. Entonces, el metronidazol está contraindicado en hembras preñadas, pero no se... Esto porque está extrapolado de humana, de medicina humana, está contraindicado en mujeres que están amamantando, ¿sí? Porque se elimina por leche. En pequeños animales se ha hecho un ensayo, una tesis que pude dirigir utilizando metronidazol en hembras preñadas, eh, en hembras lactando, perdón, y tomando muestras en los cachorritos, haciendo un estudio de inocuidad a nivel hematopoyético, a nivel hematológico,
Se hizo la prueba de inocuidad y los cachorros tuvieron muy buenos resultados, no murió ninguno de yardas, sobrevivieron todos con muy buen comportamiento hematológico, no hubo ninguna alteración, entonces se trataron a las mamás que estaban amamantando y se controlaron a los cachorros. Entonces esto hay que seguir estudiándolo, estaría bueno poder cuantificar en la leche de las hembras cuánto eliminan para poder eh, saber cuánto se incorpora dentro de los animalitos. En cuanto a los efectos adversos, se habla de carcinogénesis, trastornos neurológicos, ya les digo, en los cachorros se trabajó con animalitos Rottweiler, Gran Danés, Doberman, teníamos que utilizar razas de perros grandes para que los cachorros fueran grandes porque teníamos que tomar muestras de sangre para hacer el perfil hematológico durante varios días. No hubo ni problemas de anorexia, ni del sistema nervioso central, nada, y se les controló las yardas. Pero en animales destinados al consumo del hombre están prohibidos porque sí en el hombre produce todos estos efectos tóxicos. Aquí está el metronidazol para veterinaria, justamente para el uso de estos problemas. En cuanto a todo lo que estuvimos hablando, como para ir cerrando este video, pasar al tercero, deberíamos saber, redondear, que tenemos entonces antimicrobianos que tienen una lipofilia escasa, antimicrobianos con una lipofilia moderada y antimicrobianos muy lipofílicos. Dentro de los que tienen lipofilia escasa, que al ser escasa les va a costar mucho más distribuirse en el organismo y van a tener poca penetración intracelular y demás, tenemos a los beta-lactámicos, que son ácidos débiles, a las polimixinas, que son bases fuertes, y a los aminoglucósidos, que son bases débiles a fuertes. Por lo tanto, estos no atraviesan fácilmente las membranas, no van a necesitar del metabolismo, se van a eliminar en su mayor proporción de manera activa por vía renal. En cuanto a los de lipofilia moderada, tenemos los macrólidos convencionales, tirosina, eritromicina, ¿sí? Las lincosamidas, las sulfas, dentro de las tetraciclinas, que son muy liposolubles, pero menos que las sintéticas, como la oxitetraciclina y la clortetraciclina, que recuerden que eran anfotéricas, tienen una lipofilia moderada elevada, pero hay otros que son mucho más lipofílicos. Estos de lipofilia moderada, bueno, van a atravesar las membranas celulares con mucha facilidad, van a penetrar en líquidos transcelulares, van a sufrir trampa iónica, aquellos que son bases, y se van a eliminar por metabolismo hepático y vía renal. En cuanto a los muy lipofílicos, teníamos las fluoroquinolonas, la aminociclina doxiciclina, que son mucho más lipofílicas que la oxitetraciclina y clortetraciclina, que son ambos anfotéricos, los fenicoles, que eran bases débiles, las rifamicinas, que son anfotéricas, y los nitroimidazoles, ¿sí? Estos tienen una gran penetración intracelular, pasan a los líquidos, obviamente, transcelulares, y se eliminan, obviamente, por metabolismo hepático y renal también, pero son los que van a llegar más profundamente en el organismo. De manera que para hacer una terapia antimicrobiana debemos tener en cuenta las características del antibiótico, la sensibilidad, características del patógeno, es sensible o no, la fisiopatología de nuestro paciente, ¿sí? Y dónde está la bacteria. Esto es lo que se conoce como el rompecabezas de la terapia antimicrobiana, que son los 4 aspectos que debemos considerar siempre si queremos hacer un uso racional de estas moléculas. Bueno, hasta aquí llegamos con este segundo video.